Buenos días, me confirman si me están escuchando. Nicolás, Paula, muchas gracias Nicolás por responder. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a retomar la sesión de la vez pasada. Recordemos entonces que nosotros la sesión pasada comenzamos a hablar un poquito del concepto de termodinámica. Buenos días, Paula. Entonces, hablábamos de que la termodinámica era la parte de la ciencia que estudia el calor, la temperatura, la energía y cómo se mueven los cambios, ¿cierto? Eso era lo que abordamos la sesión pasada. Abordamos un poquito lo que era el concepto de temperatura. Vimos entonces que a veces nosotros decimos, esto está muy caliente, eso está muy frío, ¿cierto? Pero digamos que veíamos entonces que esa no era la forma adecuada de simbolizar, ¿cierto? Entonces nosotros lo que debemos decir es que la temperatura está alta o la temperatura está baja. ¿Listo? Vimos entonces algunos elementos para medir la temperatura, que es principalmente el termómetro, y vimos que habían varias escalas. Está la escala grados Celsius, la escala grados Fahrenheit, la escala Kelvin. ¿Listo? La escala Celsius podemos decir que es la que nosotros utilizamos normalmente, ¿cierto? La escala Fahrenheit la utilizan principalmente en Estados Unidos y la escala Kelvin es más que todo utilizada por los científicos. Y habíamos hablado de que esas escalas van a depender del sistema que nosotros estemos hablando. Recordemos que hace varias sesiones nosotros abordábamos el tema de los sistemas de unidades y vimos entonces que el principal sistema es el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso sería los grados Celsius, utilizando pues ese Sistema Internacional de Unidades. La sesión pasada también abordamos un poquito lo que es el concepto de calor, ¿cierto? Y hablábamos que el calor es una forma de energía que se transfiere entre los cuerpos que tienen diferentes temperaturas. Normalmente se va a transferir del cuerpo caliente al cuerpo más frío, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tocamos una taza de chocolate caliente, entonces el calor va a pasar a nuestra mano por ese intercambio de energía. ¿Listo? También veíamos cómo se daba la transferencia de calor. Entonces hablábamos de varios, varios tipos de transferencia, ¿cierto? Estaba la conducción, la conversión, la radiación. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de conducción, entonces estamos hablando de que debe de haber contacto para poder darse esa transferencia de calor. ¿Listo? Entonces el calor pasa directamente de un cuerpo a otro que está tocando, ¿cierto? Veamos el tipo de transferencia conversión que deseamos entonces que para que se pueda dar ese tipo de transferencia debe de haber un fluido, ¿cierto? Normalmente líquido o un gas, ¿cierto? Entonces veíamos que así es como funcionan las ollas cuando se calientan y tienen un líquido adentro y cómo funcionan entonces los aires acondicionados. Entonces el aire caliente sube y el frío baja, ¿cierto? Formando corrientes. Esa es la forma como funciona el aire acondicionado. La radiación entonces, en este caso veríamos que no debe haber ninguna condición, ¿cierto? No es necesario tocar nada, no es necesario que haya un líquido, un fluido, ¿cierto?
Lo único importante es que existan ondas, ¿cierto? En este caso, veamos la forma como nos calienta el sol. Entonces son las ondas UV, ¿cierto? Y esas son, digamos, las que nos van la radiación UV, perdón, son las que nos van a calentar. ¿Listo? Okay. Y por último, entonces habíamos abordado los tipos de sistemas termodinámicos y vimos entonces el sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado. Entonces, el sistema abierto va a ser el que entra y sale materia y energía, ¿cierto? El cerrado no entra o sale energía, ¿cierto? Ni materia. Y el sistema aislado, perdón, en el sistema cerrado solo intercambia energía, pero no materia. ¿Listo? Y en el sistema aislado no entra ni sale energía. ¿Listo? Ejemplo de eso era el termo, ¿cierto? Entonces ahora sí les voy a compartir pantalla para que abordemos entonces el concepto de las leyes de la termodinámica. Entonces, ¿qué son las leyes de la termodinámica? Ustedes ahí deben de estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, las leyes de la termodinámica son las que nos van a explicar cómo se comporta la energía y el calor. ¿Listo? Vamos a tener tres tipos de leyes. La primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la energía. Entonces nos dicen, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si los objetos están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor entre ellos. Lo único que va a haber es un cambio, ¿cierto? Ejemplo, el calor, por ejemplo, se va a transferir, por ejemplo, en un tipo de energía química, podría ser. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de energía, nosotros podríamos decir que la energía total del universo siempre es la misma, aunque cambie de forma. Entonces, ahorita hablamos del tipo de energía química. Entonces, la energía química o eléctrica de una estufa, por ejemplo, se va a convertir en calor. Ese calor entonces va a pasar al agua, ¿cierto? La va a calentar y posteriormente se va a hervir. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esa energía no es que la estemos perdiendo, sino que estamos transformándola de forma. ¿Listo? La segunda ley se llama la ley de la entropía, ¿cierto? Recordemos entonces que el concepto de la entropía es una medida de desorden. ¿Listo? Entonces nosotros podemos, digamos que esta es una de las leyes más importantes que hay, ¿cierto? Porque así es como funciona nuestro universo. Entonces la entropía es una forma de medir cuánto desorden o mezcla hay en un sistema, ¿cierto? Cuando algo se mezcla, se dispersa y pierde su organización. Es decir, que va a haber un aumento de la entropía. Imaginémonos, por ejemplo, si tenemos agua caliente y fría, ¿cierto? Pues al principio tenemos un sistema ordenado, porque tenemos agua caliente, ¿cierto? Pero vamos a tener otro sistema que podríamos decir que también está organizado, que es el agua fría. Pero cuando nosotros mezclamos esos dos, entonces llegan a una temperatura igual, entonces decimos que hubo una mezcla. Y esa mezcla se dio porque hubo un aumento de la entropía, es decir, del desorden, ¿cierto? Por último, vamos a tener la tercera ley de la termodinámica, que es conocida como el cero absoluto. Aquí es importante especificar
que el cero absoluto, que son menos 273.15 grados centígrados o 0 Kelvin, es imposible de llegar, ¿cierto? En los laboratorios, por ejemplo, tenemos algunos elementos que nos permiten enfriar a esas bajas temperaturas, pero no vamos a llegar a ese cero absoluto, es imposible. ¿Para qué llegamos a esas temperaturas? Para controlar ciertos sistemas y para que, digamos, no se vuelvan, no haya un desorden del sistema, como tratar de tener un sistema ordenado, ¿cierto? Nos sirve principalmente a esas temperaturas bajas. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda o inquietud de lo que hemos abordado hasta este momento? Bueno, voy a suponer que no. Entonces, ahora vamos a mirar cómo es el funcionamiento de un termo. ¿Listo? Porque digamos que ese es la evidencia que ustedes deben de entregar. Entonces, ¿cómo funciona un termo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos anteriormente, un termo es un sistema completamente aislado, ¿cierto? Podríamos decir que es perfecto, está totalmente aislado, no podríamos decir que es totalmente aislado, porque vamos a llegar a un momento en que llegamos al equilibrio, ¿cierto? Es decir, a una temperatura ambiente, que era lo que hablábamos la sesión pasada. El trabajo de un termo, ¿qué es? Impedir que el calor entre o salga, ¿cierto? Bueno, ¿cómo funciona un termo? Es que está compuesto. Bueno, el termo tiene dos paredes que están separadas por aire o vacío, normalmente. En algunos casos tienen unos materiales que permiten el aislamiento, entonces, digamos, aumenta ese aislamiento. Y esos materiales lo que van a evitar es que el calor se transfiera de un lugar a otro. Su interior tiene un revestimiento que es una especie de espejo y lo que hace es que va a reflejar el calor hacia adentro. ¿Listo? Un camello puede hacer hacia afuera. De esa forma de reflejar el calor es lo que hace que los elementos se mantengan calientes o se mantengan fríos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos café caliente, entonces el calor no se puede escapar, ¿cierto? Si ponemos, por ejemplo, agua fría, ¿cierto? Entonces el calor no puede entrar dentro del termo, ¿cierto? Se va a mantener esa bebida caliente o fría durante mucho tiempo. Y eso se da por esos elementos que tenemos dentro del termo. ¿Listo? Ahora, recordemos que lo que debíamos de entregar como evidencia y lo abordamos la sesión pasada. Nosotros vamos a mirar principalmente cómo es el funcionamiento de un termo, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal de esta evidencia es que ustedes analicen cómo se da la transferencia del calor en diferentes sistemas termodinámicos. Comparar la eficiencia térmica entre un sistema cerrado, un vaso con tapa, y un sistema aislado, que sería el termo. Eso es lo que vamos, digamos, a hacer para este experimento. Es importante que aborden la guía de aprendizaje, pues porque en la guía de aprendizaje también les piden que hagan algo adicional, entonces para que lo examinen. Bueno, principalmente es que ustedes hagan un video explicando paso a paso este experimento. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un vaso, un termo, agua caliente, un termómetro y termómetro. Debemos de tener muy presente que estos termómetros, dependiendo del que estemos utilizando, pues no va a superar altas temperaturas. Entonces, debemos de mirar la descripción de ese termómetro, cuál es la máxima temperatura que mide.
y pues tratar de calentar agua hasta esa medida. No tiene sentido que hirvamos el agua, por ejemplo, si ese termómetro no nos va a permitir medir esa temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar el vaso con agua caliente, medimos la temperatura, llenamos el termo con agua caliente y medimos la temperatura, ¿cierto? Es importante que el vaso le pongamos encima como un platico para simular una especie de sistema cerrado, para que no haya una pérdida de energía. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar, después de esos 15 minutos, cómo cambió la temperatura. Entonces medimos la temperatura luego de esos 10 y 15 minutos, tanto en el termo como en el vaso. Vamos a mirar qué cambio hubo. ¿Listo? Y luego, ¿qué vamos a reflexionar? Entonces vamos a mirar en qué recipiente el agua mantuvo mejor su temperatura. ¿Listo? Vamos a clasificar los sistemas. El vaso representa un sistema cerrado o abierto. El termo representa un sistema cerrado o aislado. ¿Listo? Ojo, muchachos, que al principio yo ya se los mencionaba. De aquí solo estamos tratando de un sistema aislado y un sistema cerrado. Pues ya digamos está en usted en que identifique cuál de los dos es cerrado y cuál de los dos es aislado. Posteriormente, entonces vamos a hacer la aplicación de las leyes de la termodinámica. Vamos a explicar cómo se aplican las leyes de la termodinámica en este experimento. ¿Listo? Vamos a responder a estas preguntas. ¿Por qué usamos termos para conservar las bebidas calientes o frías? ¿Cómo podríamos mejorar los termos actuales? Aquí se llaman los termos actuales. ¿Listo? Y por último sería cómo podemos aplicar la termodinámica en la vida real. Eso es como lo vamos a hacer. Entonces eso que yo les acabo de mencionar, simplemente lo vamos a hacer por medio de un video. Y en ese video vamos a explicar paso a paso el experimento. Entonces la idea es que se visualice cuando ustedes estén tomando la temperatura de los dos recipientes, cómo cambia la temperatura. Y posteriormente ustedes en el video analicen cada uno de esos elementos que estábamos hablando anteriormente. ¿Listo? De pronto tienen alguna duda o inquietud sobre la evidencia, muchachos. Muchachos, es claro. Listo, digamos que esa sesión realmente era como para retomar un poquito lo que habíamos explicado en la sesión pasada y para que termináramos de abordar lo que eran las leyes de la termodinámica y volver a explicar entonces el entregable que ustedes debían hacer. ¿Listo? Entonces, si no tienen dudas o inquietudes, vamos a dejar la sesión hasta este momento. Les agradezco mucho por su asistencia. Que estén muy bien, hasta luego.